Con la llegada de la nueva iPad Pro con M4 y la iPad Air con M2, Apple añadió otro lápiz más que puedes comprar en su repertorio de Apple Pencil, y en este video te estaré contando cuáles son las diferencias y cuál entonces debes comprar dependiendo de cuál tableta tienes. Así que comencemos. Comencemos hablando del más viejo y sería el Apple Pencil de primera generación. Este lápiz es el que tienes que quitarle la tapita en la parte superior para entonces conectarlo a tu dispositivo Lightning, es decir, a una tableta que tenga este conector pasado de Apple, o que entonces tengas que utilizar un adaptador como lo puedes hacer en la más reciente iPad 10. A pesar de que es el Apple Pencil más viejo que Apple vende, como quiera llega con varias funciones importantes, como la parte de poder doblar el lápiz un poquito para poder sombrear como si estuvieses utilizando un lápiz de carbón realmente, y también la parte de detectar la presión en la que aprietas el lápiz a la hora de dibujar, para que por ejemplo si lo aprietas más fuerte en la pantalla pues detecte líneas más gruesas, y si lo aprietas un poquito más leve pues detecte para que puedas dibujar un poco de líneas más delgadas. Sin embargo, lo más complicado de recomendar este Apple Pencil, especialmente para las personas que tienen una iPad 10, es que tienes que utilizar varias cosas para poder cargarlo, como este adaptador, un cable tipo C y un adaptador que se convierta a este conector Lightning. Pero si en el caso de que tengas una iPad un poco ya viejita que tenga este conector de Apple, el conector Lightning, pues no te queda de otra que utilizar este Apple Pencil de primera generación. Pasemos ahora a hablar sobre el Apple Pencil de segunda generación, y este lápiz es compatible con todas las iPad Pro que lanzaron desde el 2018 en adelante hasta ahora la más reciente con M4, la del 2024, y también con las iPad Air del 2020 en adelante, obviamente hasta la más reciente con el procesador M2 de este año, y también funciona con la más reciente iPad mini, la cual recibió este rediseño con lados planos para que pueda funcionar con este Apple Pencil de segunda generación. Lo bueno de este Apple Pencil de segunda generación es que cuenta con las mismas funciones del Apple Pencil de primera generación, así que vas a poder rotarlo para poder sombrear en la pantalla. También va a poder detectar si aprietas el lápiz más fuerte en la pantalla para hacer líneas más gruesas, o si lo aprietas más suave pues hacer líneas más delgadas, así que en ese sentido funciona prácticamente igual. Obviamente el beneficio más grande del Apple Pencil de segunda generación es que se puede cargar de forma magnética conectándolo en esta parte superior de la tableta, y también se vinculará con la misma, así que no tienes que utilizar un cable ni nada por el estilo. Obviamente otra excelente función que vas a poder encontrar en el Apple Pencil de segunda generación es que si por ejemplo estamos dibujando, puedes utilizar la función de doble toque para entonces cambiar entre la borra y el lápiz, para que puedas cambiar entre las herramientas mucho más fácil que estar yendo aquí al menú para poder seleccionar lo que tú quieras, sino que puedes hacer un doble toque y ahora cambio a la borra, y si quiero entonces volver a dibujar pues simplemente toco dos veces y ahora puedo comenzar a dibujar o tomar notas. Ahora bien, una función que es exclusiva del Apple Pencil de segunda generación con la iPad Pro M2 solamente es que tiene la función de Apple Pencil Hover, y esto le permitirá a la tableta previsualizar lo que vas a hacer cuando acercas el lápiz. Como puedes ver aquí tengo la crayola y puedo ver que estaré pintando en color azul, pero si cambio a rojo pues voy a poder ver que ahora estaré pintando en rojo, así que vas a poder previsualizar qué estará pasando en la tableta antes de comenzar a dibujar, o también poder resaltar diferentes elementos en diferentes momentos en la aplicación, como por ejemplo fotos y elementos que estén en esa aplicación, para poder saber qué vas a hacer antes de tocar la pantalla. En realidad el Apple Pencil de segunda generación es una excelente alternativa. Es cierto que cuesta $129, pero luego en este video te estaré contando sobre una alternativa un poco más económica si no necesitas muchas de estas funciones que hablé en esta parte de este video. Hablemos ahora del nuevo Apple Pencil Pro, el cual es exclusivo al momento de hacer este video solamente para las iPad Pro con el procesador M4 y la iPad Air con el procesador M2. En realidad podemos describir este Apple Pencil Pro como la versión mejorada del Apple Pencil de segunda generación, ya que vas a poder encontrar todo lo que vimos anteriormente, como también todas las funciones del Apple Pencil de primera generación. Aquí vas a poder cargarlo de forma magnética, vas a poder vincularlo rápidamente a tu tableta, pero cuenta con varias funciones bien interesantes, especialmente si eres una persona que le gusta dibujar. La primera función que para mí es sumamente increíble es que si por ejemplo aquí tenemos el resaltador, voy a poder entonces acercar el lápiz a la pantalla y voy a poder rotarlo para poder entonces comenzar a dibujar o pintar, viendo en cómo estaré utilizando la herramienta. Así, si estoy dibujando de esta manera pues voy a poder hacerlo así, pero si roto el lápiz ahora estará un poquito más ancho
ancho, y puedes ver como ahora hago esta línea un poco más ancha, pero si roto el lápiz, pues ahora va a ser un poco más delgada la línea, para que de esa manera puedas utilizar el lápiz y dibujar con diferentes grosores sin tener que estar moviendo la tableta. Otra función que es exclusiva del Apple Pencil Pro es que él tiene como un sistema para poder detectar si lo aprietas, así que si lo aprieto en la aplicación aquí de dibujar, voy a poder cambiar rápidamente entre las diferentes herramientas. Aquí agarré como un crayón, puedo entonces apretar otra vez y cambiar. Ahora vamos a agregar aquí la parte del borrador y puedo cambiar entre las diferentes herramientas. También voy a poder cambiar en el color. Vamos aquí a escoger un verde y puedo comenzar a pintar en color verde sin tener que estar yendo a este menú flotante y cambiar las herramientas, sino que simplemente puedo apretar y tengo este menú para poder tener acceso más rápido a todas las herramientas de este Apple Pencil. Ahora bien, como ya mostré en mi pasado video de trucos del Apple Pencil Pro, si vas a la parte de configuración puedes cambiar qué exactamente haces cuando aprietas el lápiz. Puedes incluso activar un atajo para poder hacer prácticamente lo que tú quieras, como abrir una aplicación. En fin, hay un sinnúmero de trucos y te estaré dejando ese video aquí por si te interesa el Apple Pencil Pro, puedas conocerlo con mucho más detalles. Ahora bien, además de tener la función de apretar el lápiz, también cuenta con la función de doble toque, como vimos con el Apple Pencil de segunda generación, pero este lápiz tiene un sistema de vibración, así que vas a poder saber exactamente si se activó ese doble toque. Esa es una de las partes más negativas del Apple Pencil de segunda generación, que hay veces que tengo que tocar 2 veces para que se active esa función, pero ahora con el Apple Pencil Pro, cuando hago el doble toque voy a sentir una vibración. Realmente no puedo pasar esa vibración a través del video, pero realmente sí se siente, para saber que lo que estás haciendo en el lápiz realmente está sucediendo a la hora de interactuar con él. Y la última función que es exclusiva de este Apple Pencil Pro es que llega con la función de encontrar o Find My en español, así que ahora, como tengo el lápiz fuera de la conexión con la tableta, me aparece aquí el botoncito de buscar. Puedo ver exactamente en el mapa dónde es que lo dejé. Por ejemplo, te llevaste tu iPad a la oficina y dejaste el lápiz allá, pues vas a poder ver exactamente dónde lo dejaste y vas a poder activar este botoncito aquí para poder comenzar a buscarlo. Es cierto que no tiene una bocina para hacer sonar este lápiz, pero es un poquito, una experiencia un poco mejor, más amena, de saber exactamente dónde puedes encontrar tu lápiz utilizando esta función de Find My, algo que no es posible en el Apple Pencil de segunda generación ni el de primera, en fin, en ninguno, solamente ahora mismo en el Apple Pencil Pro. En realidad, este Apple Pencil de segunda generación es la versión definitiva al momento de hacer este video de lo que debe ser un Apple Pencil para tu tableta. Es cierto que también cuesta $129, así que es un poco costoso si lo comparamos con otras alternativas, pero ahora te estaré mostrando cuál es la opción económica que Apple vende. Además de vender el Apple Pencil de primera generación, el de segunda generación y ahora el Apple Pencil Pro, la compañía también vende uno que simplemente le llama Apple Pencil con el conector USB tipo C. Esta alternativa realmente está hecha para la gran mayoría de las tabletas que vende ahora mismo la empresa, como lo es el iPad Pro con M4, la iPad Air con M2, también la iPad Mini y obviamente también la iPad de décima generación. Como puedes ver aquí en este diagrama, el Apple Pencil con el conector USB tipo C cuenta con varias de las funciones que ya son esperadas en un Apple Pencil, como la parte de detectar si doblas el lápiz para poder sombrear, pero no cuenta con la función de detectar la presión a la hora de dibujar, así que si eres una persona que se dedica a dibujar o realmente esta parte de detectar la presión es importante, pues el Apple Pencil con este conector USB tipo C no sería la mejor opción para ti. Ahora bien, aunque curiosamente no cuenta con la función de poder detectar la presión, sí tiene la función de Apple Pencil Hover para poder visualizar lo que estás haciendo en la tableta antes de comenzar a dibujar, así que es algo un poco curioso de que no cuente con esta función de detectar la presión, pero sí ofrece la función de Apple Pencil Hover. Obviamente la parte negativa de este Apple Pencil con el conector USB tipo C lo tiene en el nombre, y es que este lápiz, similar al Apple Pencil de primera generación que le quitan la tapita, este no le quitan la tapa, simplemente como que lo abres un poquito y ahí entonces estarás revelando este puerto con USB tipo C para que puedas cargarlo y lo puedas mantener con batería y también lo puedas vincular con tu tableta, así que es por esa razón que es un poco más fácil utilizarlo con las iPad que ya tienen el conector USB
USB tipo C, ya que puedes cargarlo rápidamente con la tableta. Pero en el caso de la iPad 10, aunque sí puedes utilizar este lápiz con el cable USB tipo C, también tienes la alternativa, como te mencioné anteriormente, de utilizar el Apple Pencil de primera generación, pero tendrías que utilizar un adaptador para que pueda funcionar a la perfección. Ahora bien, aunque este Apple Pencil no permite cargarse inalámbricamente ni que se vincule inalámbricamente, como también tiene el lado plano, también vas a poder conectarlo de forma magnética en el lado de la tableta para que no se te pierda y lo mantengas cerca de tu tableta a la hora de dibujar o tomar notas. Pero cabe la pena recalcar que no se recargará inalámbricamente como lo puedes hacer en el Apple Pencil Pro y en el Apple Pencil de segunda generación. En fin, si estás pensando ahorrarte un poco de dinero a la hora de comprar un Apple Pencil, estás pensando el Apple Pencil de segunda generación o el Apple Pencil Pro y esta versión con el conector USB tipo C, tienes que pensar qué exactamente estarás haciendo con tu tableta. Si eres una persona que le gusta dibujar o vive de dibujar en su tableta, pues realmente en mi opinión no te queda de otra de comprar estos lápices un poco más costosos. Pero si eres una persona que simplemente va a tomar notas o hacer figuras o diagramas, que realmente no estará creando arte de cierta manera, pues este Apple Pencil con el conector USB tipo C será más que suficiente para poder satisfacer lo que vas a hacer con tu tableta. Sin embargo, debemos también estar claro de que el Apple Pencil con este conector USB tipo C es un poco inconveniente a la hora de recargar su batería y de vincularlo con la misma, así que también puedes gastar quizás un poquito más si quieres tener un lápiz que también es un poco más fácil de utilizar, ya que lo puedes conectar magnéticamente, recargar su batería simplemente conectándolo a tu tableta. Así que ten eso en consideración si por ejemplo tienes una iPad Pro, una iPad Air o una iPad Mini, ya que vas a poder beneficiarte de eso, algo que realmente no puedes hacer en la iPad de décima generación, ya que aunque sí puedes colocarlo de forma magnética en su lado para poder llevarlo y que no se te pierda, no vas a poder recargar su batería porque esa tableta no tiene ese sistema de recargar lápices de forma magnética. Así que en ese sentido tienes que utilizar el conector USB tipo C para poder cargar la batería de tu Apple Pencil, ya sea este del conector USB tipo C como también la alternativa del Apple Pencil de primera generación. Y con ese último detalle hemos llegado al final de este video, en el cual trato de explicar lo que realmente es un poco complicado, lo que Apple ha hecho al lanzar tantos lápices para sus diferentes tabletas. Espero que con este video te haya hecho un poco más claro la decisión de cuál lápiz debes comprar a la hora de comprar tu nueva iPad. Si tienes alguna duda todavía o tienes alguna pregunta, déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios. Y si te gustó este video, dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Mi nombre es Hernán Rosario, gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.